Bueno, pues una vez más estamos aquí en nuestro programa de La Mirada al Pacífico. Saludamos a nuestros seguidores, nuestros navegantes. Los saludamos ya sea en la mañana, buenos días, en la tarde, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando los vean. Entonces, Alfonso, te saludo. Hola, Marcelo. Buenas tardes. Una vez más aquí. También saludamos a Roberto Camp, a Edgar, que son nuestros detrás de cámaras, ya como siempre nuestros artilleros al pie del cañón. Y hoy tenemos un invitado en nuestro programa que es un gusto presentarles. Es el último ya de la serie. Ver, bueno, en la primera temporada. Entonces, por edad, por viejito me dejaron. No. Bueno, decíamos, ya está. Juan Manuel Bernal Ávila. Él es una persona que está trabajando intensamente, está en su profesión de biólogo marino, ¿no? Y se dedica a estudiar y a fotografiar y a difundir lo que tenemos en el fondo de nuestros mares. En este caso vamos a hablar concretamente de la bahía de Acapulco, los fondos de la bahía de Acapulco. Y hay que decir, Juan también es autor de este libro, Acapulco Submarino, que es una belleza, nada más para que ustedes vean las bellezas que tenemos bajo la superficie de la bahía de Acapulco, ¿no? Así es. Que prácticamente nadie conoce, nadie ha visto, pero Juan se encarga de ponernos al tanto de toda esta riqueza, y no solo de la riqueza, porque también, y Juan nos va a hablar de esto, porque hay peligros para todo esto. Van a aparecer las imágenes al final. Sí, vamos a ver las imágenes. Entonces, dicho esto, yo me voy a permitir brevemente dar una semblanza de Juan, que dice así. Juan Manuel Bernal Ávila, biólogo marino y doctorado en ciencias ambientales. Doctorante. Doctorante. Su compromiso con el cuidado de los ecosistemas acuáticos lo ha impulsado a participar en una amplia gama de actividades de conservación, cocodrilos, tortugas marinas, la restauración de corales, el hundimiento de barcos para crear arrecifes artificiales y el desarrollo de estructuras de concreto para la captura de CO2. Como divulgador científico y conferencista, Bernal comparte su pasión por el medio ambiente a través de conferencias en escuelas, cooperativas, pesqueras y organizaciones que luchan por la justicia ambiental. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de proteger nuestros ecosistemas marinos. Autor del primer libro sobre biodiversidad submarina de Acapulco, que ha alcanzado 4 ediciones y más de 5.000 reproducciones. En la actualidad, Bernal se encuentra en el 4º año de su doctorado y colabora con investigadores del Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero en proyectos de vanguardia. Entre ellos destacan el desarrollo de la primera red hidrográfica de sensores submarinos de temperatura y la creación de la primera boya oceanográfica para la identificación de anomalías térmicas en el litoral de Acapulco asociadas al cambio climático. Y esto tiene mucho que ver, recuerdo que conversamos esto en alguna ocasión, con la cuestión de los huracanes, ¿no? La llegada y la violencia de los huracanes. Sí, los famosos ciclones de intensificación rápida. Así es. También participa en el proyecto de identificación de ciclones de intensificación rápida y hoy en la restauración de corales petros a través de estrategias de solución basadas en la naturaleza para realizar una sinergia en el desarrollo de turismo regenerativo con operadores de buceo locales. Finalmente, él es licenciado en biología en áreas de concentración en hidrobiología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctorante en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Guerrero, Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la misma universidad. Instructor profesional de buceo por la Asociación Nacional de Instructores de Buceo y al mismo tiempo fotógrafo submarino. Entonces, esto es una breve semblanza. Juan tiene más trabajo, tiene una trayectoria amplia, larga, que bueno, sería larga de reseñar aquí. Entonces, sin más preámbulos, pues pasamos a
platicar con Gracias Marcelo. Juan. Adelante. Gracias, Alfonso. Sí. Bueno, pues de lo que podemos hablar, así, me gustaría iniciar sobre un contexto de lo que ha ido ocurriendo en nuestro planeta desde que yo tengo uso de razón. Y desde que yo tengo uso de razón, yo llegué a un mundo muy diferente al que tenemos hoy. Exacto. Y los cambios han sido vertiginosos. Van de la mano, así como si decimos que el cambio vertiginoso de la tecnología, cuando nosotros tomamos una foto con una cámara de estas que era analógica, el momento que llegamos a la parte digital, dime todo lo que tenemos alrededor ahorita que no es digital. ¿Sí? Entonces, para mí ese cambio que ha sido vertiginoso, a mí me ha costado trabajo, porque cuando yo estudié no existían estas computadoras. No. Teníamos ábacos, ¿no? Por ejemplo. Cuando yo estudié no existía el Kinder. O hacíamos glifos, ¿no? Pero bueno. No existía el Kinder. Sí, no sé, por ejemplo. Para ¿no? que veas. Sí, y usábamos el GIS y el pizarrón. Sí. Pero en el caso del medio ambiente, el cambio vertiginoso viene a darse desde el momento en que empieza la industrialización. Desde el momento en que un señor que se llamaba James Watt, la verdad un visionario, y que cambia las formas de pensar, las formas de trabajo, las sociedades, se forman cooperativas y todos vivan en defensa del trabajo. El trabajo es sagrado para muchas personas porque es lo que lleva el alimento a tu casa por medio de tu trabajo. Pero llega el señor, inventa la máquina de vapor, y la máquina de vapor, para poder mover, pues usa unos principios físicos. Dice, ¿cómo voy a mover todos estos pistones para que mueva esto y mueva una banda y esto me pueda moler? El producto de fuerza, el motor de fuerza que él inventa, revoluciona todo. De ahí la famosa revolución industrial, que causa un caos en diferentes países. Pero el problema está cómo voy a echar a andar y cómo voy a producir el vapor. Pues le mete leña al agua, la presión es lo que va a mover. Pero después fueron derivando los cambios en que ya no se utilizó la leña, sino se utilizó los combustibles fósiles, que es muy diferente. Un árbol, esto no es combustible fósil, pero la combustión de todo esto viene a ser lo mismo. Padrísimo cuando funciona el motor y todos asombrados con eso, ya no tenemos que contratar a más empleados, y de ahí es una revolución, y esto es la era industrial. La era industrial, conforme va avanzando, estamos hablando de 1850, 1860, 150 años más o menos, al día de hoy, estos gases que se producen producto de esta combustión, al que siempre le hemos dicho que es el logro, aunque hay más, es el CO2. Nuestro planeta es una esfera que está cubierta por una envoltura, y es en realidad una nave espacial que se desplaza una vez al año, le da una vuelta, diario, cada 24 horas le da vueltas sobre su propio eje, pero entonces está dividido en capas, y hay una capa donde llega hasta ese punto donde se llama troposfera, está entre los niveles del mar y los 20 kilómetros. Hay otras capas intermedias, la troposfera. En esa capa es donde está una envoltura de gases, y no lo dudo que haya gases desde el que se iniciaron las primeras máquinas de vapor. Bueno, el CO2. Pero no solamente es el CO2 el que nos causa problemas, hay también el metano. Afortunadamente no tenemos tanta producción de metano porque tiene un contenido calorífico impresionante, es peor que el CO2. Pero también hay un gas que es el más abundante y no lo tomamos en cuenta. Y todo esto porque voy a ir a hablar sobre lo que son los huracanes, los sistemas hidrometeorológicos, que además son ciclos y tiene que ver mucho con el fenómeno de traslación, y el otro de todos los días el giro, los 24 horas, que tiene efecto que tenemos dos mareas altas y dos mareas bajas, pleamar y bajamar. Pero bueno, hijo, los estoy atosigando, pero esperen un tantito, porque de ahí vamos a ir desglosando cada parte de todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Y vengo a decir esto ahorita porque me hicieron una invitación a un simposio de doctores donde es sobre iluminación, son arquitectos, y me invitan porque algún día les di una charla y les dije, el motor del mundo es el mar, y es en el que se regulan las 4 estaciones del año. Pero para que se mueva el mar necesita, así como Watts le metió leña, nosotros tenemos, para que funcione nuestro planeta, le tenemos que meter energía. Y esa energía es las radiaciones electromagnéticas que provienen del sol. Decía yo que esta envoltura
el Sol emite diferentes tipos de longitudes de onda, pero entrando en la atmósfera es una, llamémosle microonda. La microonda es mucho más potente. Llega y toca la superficie de la Tierra, atravesó esta capa, y se refleja. Pero el reflejo, ¿qué creen? Es en longitud de onda más larga. Es como hablar de AM y FM o de microondas. Entonces esto no tiene la fuerza para atravesar de regreso hacia el espacio. Una gran cantidad se queda, la mayor parte se queda en la Tierra. Y aquí es donde les voy a preguntar. Ay, esta me parezco una promoción, un presidente hace algunos años. Adelante. ¿Ustedes qué harían? Yo creo que ya muchos se acuerdan de que... Salir con el no, sí. Tampoco, porque no. El problema de la longitud de onda es que cuando llega a esta capa, que atravesó muy bien el microonda, cuando llega acá, ya no tiene esa capacidad de salir al espacio y se refleja, y es que se vuelve a calentar de alguna otra manera. Claro. Y eso es el famoso calentamiento global. Ojo, una cosa es calentamiento global, que es primero, y el otro es, y me voy a regresar a la prehistoria, al cambio climático. Sí, al ratito hablamos de eso. Son también. cosas diferentes. Parece que estoy hablando cosas así discontinuas, pero me cae que no. Vamos a entender. Sí, porque muchos, sobre todo los terraplanistas y teorías de conspiración, mencionan que la Tierra siempre se ha calentado, pero pues no toman en cuenta los ciclos de vida naturales y las formas artificiales de calentamiento. Día y noche, pero bueno. Sí. Entonces, bajo todos estos conceptos que estoy tocando, fíjense que aquí hay algo muy importante. La parte de que tenemos más continente o tenemos más océanos. Es más océanos, 70% es océano. Después antes del Otis y después del Otis, hemos estado un grupo de doctores haciendo nuestra propia investigación por lo que sucedió, lo que estaba sucediendo antes, ya que digamos que predijimos lo que iba a suceder con los estudios que estamos haciendo. Y encontramos que hay un autor coreano, Shea se llama el señor, y dice, fíjense que a grandes rasgos él describe en varios de sus artículos, dice que en los últimos 50 años el mar ha absorbido el 90% de la energía del sol, pero la ha mantenido. Y es una de las cualidades del agua de mar o agua dulce, de mantener el contenido calórico por más tiempo que un objeto. Aquí yo ahorita caliento esto y se enfría. Caliento el agua y tarda un rato más en enfriarse. Esa es la capacidad calórica que tiene el agua. Perdón, sobre ese asunto, esa diferencia de temperatura entre el agua del mar y el agua y la temperatura de la tierra da lugar a un viento que los marinos conocen muy bien, el terral. Y ahí te va, ¿por qué? Y todavía no llego a ese punto. Nosotros voy a usar este vasito de agua como un ejemplo. Me gusta mucho utilizar los recursos didácticos cuando los tenemos a la mano, porque eso ayuda mucho a que podamos comprender. Entiendo. Yo doy muchas clases a niños. Bueno, no clases, charlas. ¿Sí? Entonces, pues de lo que viene aquí y lo que ve. Esto que mencionas tiene suma importancia y por eso voy perdón, después del CO2, el gas, uno de los gases de efecto invernadero, tenemos otro que es el vapor de agua. Y ese es el mayor. Porque acuérdense lo que les acabo de decir, la mayor parte de la concentración de la energía se ha sido en el mar. Pero resulta que en unos cuantos centímetros para abajo, nosotros, si recordamos nuestras clases de física, la energía cinética, donde mayor evaporación hay porque se calienta más esta parte que lo de acá abajo, es en la superficie. Claro. Y es lo que produce el vapor de agua, y de ahí vienen derivados muchas otras situaciones que son los principales, potenciales para que se desarrolle un sistema hidrometeorológico. La receta perfecta es que esté por arriba de 26 grados, ¿sí? Desde 26 a 27 grados ya es una opción para que se desarrolle con el vapor de agua un huracán. La otra, la velocidad de los vientos que se tienen, la humedad, la presión barométrica, que al nivel del mar, si no mal recuerdo, en los barómetros 1013.25. Creo que sí. ¿Está bien? Cuando baja la presión barométrica, todos estos se van combinando, y después viene algo que se tenía así como que en sexto lugar, así de las condicionantes, y era la temperatura del agua a profundidad. Y aquí es donde parte de nuestros estudios se basan en que antes del Otis, para mí el Otis empezó 6 meses antes, que detectamos lo que se conoce como una ola marina de calor. Y Shea no estaba equivocado. Eso de los últimos 50 años.
Estas olas marinas de calor se manifiestan porque se conjugan varias cosas. Estábamos nosotros dentro de una fase que es como el ENSO, oscilación norte-sur de la corriente del Niño. Entonces, que son aguas cálidas que vienen por los vientos alisios desde el otro lado del Indo-Pacífico, llegan y chocan con Perú, y una parte de esto se desvía y nos llega a tocar hasta acá arriba, cruzando el Ecuador, cruzando el Ecuador. Y todos siguiendo la corriente de Humboldt. Exactamente, pero para arriba. Para arriba. Entonces, es la contracorriente ecuatorial. Sí. Sí. Claro. Entonces, esta situación se conjugaron como aquella película La Tormenta Perfecta, varias cosas, y entre ellas teníamos que la corriente del Niño, el calentamiento por varios años, y que los satélites, que son una maravilla de herramienta. Yo digo, qué bendición que podamos tener acceso a esta tecnología, que es que nada más detectan unos cuantos centímetros de la superficie del mar, manda la radiación y lo regresa al satélite y te dice precisamente la temperatura que tienes en el agua, salvo una situación. Nosotros vemos las temperaturas diarias y decimos, nos las dio el satélite. Oye, pues si este satélite, que ahora, por ejemplo, el ejemplo de los Sentinel y el ejemplo de Copérnicus de la Unión Europea, tienes un satélite aquí está Acapulco ahorita y nos está detectando la temperatura en este momento, pero esto está dando la vuelta. Oye, pongo la otra mano que está dando la vuelta. Es que se llaman satélites gemelos. En la misma dimensión empieza aquí. Pero cuando pasa por acá, ya no pasa por Acapulco, a lo mejor pasó por Chilpancingo. Tardan 5 días aproximadamente, entre 4 y 5 días, en volver a pasar por el mismo punto. Y nos mandaron de la universidad a tomar un curso a la Agencia Espacial Mexicana, y yo estaba, pero así me sentía, híjole, ya me sentía astronauta nomás por la Agencia Espacial Mexicana. Y digo, oye, y le digo al investigador, oye, pero espérate, es que yo estaba checando las temperaturas que en cualquier agencia de noticias te las dan, bajan la información y lo tienen y te dicen la temperatura en tal. Digo, ¿por qué estos 4 o 5 días me seguían manejando temperaturas? Y dice, son promedios. Los promedios nos han ayudado en la vida, ¿sí? El promedio de lo que come un mexicano, el promedio de lo que X. Entonces le digo, oye, pues ¿sabes qué? Lo que nosotros estamos haciendo, nosotros vamos diario y medimos la temperatura, y dice, eso en la investigación se llama validar. Y lo que están haciendo ustedes, están validando, dice, y es más exacto, y es donde empieza la estadística, da más certidumbre a cualquier estudio. Bueno, hasta ahí vamos bien, no me estoy saliendo del tema, ¿eh? No. La idea de todo esto es que cuando vimos eso antes, nosotros hubo un indicador biológico, y lo tengo aquí en la mano. Se los voy a enseñar. No me voy a salir de las temperaturas y voy a rematar, si los dejo hablar. Si los dejo hablar. En mayo de junio del 2023 me avisan de Puerto Escondido, Oaxaca, una instructora. Me dice, oye, Juan, se nos está muriendo todo el coral. ¿Muriendo o blanqueando? Blanqueando. Muy bien. Se les va a morir, de todos modos. Porque yo estaba checando, yo estaba trabajando en Puerto Márquez con una cooperativa, con bivalvos. Pero el lugar donde mayor cantidad de coberturas coralinas había es de todo el litoral del municipio, que tiene 62 kilómetros, es en la isla La Roqueta. Al otro día yo ya estaba buceando en la isla La Roqueta. Y tengo que confesar, y no me da pena, yo soy muy chillón, man. Si se me pierde mi gatito, estoy llorando por mi gatito. Si regresa, lloro de alegría. O sea, hay muchísimas maneras de llorar. Pero cuando vi, y van a ver en un video que van a subir aquí en unos instantes en el programa, el recorrido de una tortuga, donde se ve todo el lecho marino. Hay 2 tipos de arrecifes en el mundo, el arrecife rocoso y el arrecife coralino. Si me dicen, oye, arrecifes artificiales, yo soy especialista en arrecifes artificiales, pero no está considerado por los pocos que hay a nivel global. Les decimos arrecifes artificiales. Pero entonces van a ver a la tortuga desplazándose unos segundos y van a ver todo el fondo es café, son las piedras cubiertas de algas. La vida marina es muy amplia y está la mayor parte ahorita son por algas filamentosas cubiertos. Y van a ver manchones y manchones y manchones blancos de este tipo de corales, que eran los 2 más abundantes que teníamos hasta el 2023 en La Roqueta. Yo cuando veo eso, y al segundo día me fui y con una luz ultravioleta y con una lupa estaba viendo y yo hago mis producciones solo, ¿no? Puse la cámara acá
Y me puse yo mientras para que y ahí estaba yo con esto, y estaba yo viendo ahí, y de repente yo ya no me di cuenta, mi mente empieza a divagar en lo que venía y en lo que iba a suceder, y para mí esto es una situación planetaria de lo que a dónde vamos a parar. Y ya quito y volteo la cámara, y cuando me vi, estaba yo haciendo la edición del video, estaba llorando. Entonces, porque realmente me pega que yo he estado restaurando corales desde hace como 40 años en otros lugares y me ha funcionado muy bien. Pero aquí hay una situación en donde la temperatura, y es de ahí donde empiezo a hacer otra línea de investigación, juega el papel más importante. Perdón, ¿te refieres a la temperatura del agua? De la columna de agua. Exacto. Acuérdense que les dije, el satélite registra nada más la de la superficie. Sí hay algunos, pero cuesta una lanísima se pueden meter hasta 5 metros los rayos, los satélites. Entonces, le hablo inmediatamente, salgo del agua y le hablo a uno de mis maestros del sínodo que tengo en el doctorado. Le digo, ellos son doctores también en ciencias, pero son matemáticos, son en sistemas. Y les digo, está pasando esto, se están blanqueando los corales. ¿Por qué se blanquean los corales? Los corales en realidad de origen son blancos o transparentes. Y nosotros podemos ver esto, y lo van a ver en algunas tomas que van a ver. Cada uno de estos tiene unos hoyititos, ¿sí? Lo puedes ver ahí. ¿sí? Así es. Este también tiene unos hoyitos muy pequeños. Bueno, en cada hoyito vive un pólipo, que es una estructura, tallo, vamos a ser muy, muy chiquito, y tiene varios tentáculos. El color de los corales se los dan unas microalgas que se insertan aquí y llevan una relación simbiótica amorosa, idílico-amorosa, padrísima. La microalga va y le dice al coral, oye coral, ¿me das chance de vivir dentro de ti en el tegumento que te protege? Y el coral le dice, sí, pero ¿para qué te sirve? Es que tú me vas a dar protección. ¿Y tú qué me vas a dar a cambio? Yo, como soy una microalga, por la luz del sol, elaboro lo que se llama fotosíntesis y voy a producir unas moléculas que te las voy a dar a ti de alimento. Es ganar esa relación. Oye, padrísimo. Pero le dice el coral, bueno, con una condición, que si te me pones tóxica, te me vas. Sí, ya sé que muchos se están riendo, como que suena algo de la vida real, ¿no? De que es tóxica, sí. Y la alga dice, no me voy a poner tóxica. Pero ahí es donde llega una variable tercera en discordia, y es la temperatura. Para que esa microalga viva aquí, hay una zona de confort entre los 18 grados centígrados y los 28 grados centígrados, hasta los 30 todavía puede ser. Esa zona de confort, el coral y el alga viven felices para siempre. Pero por ahí hemos escuchado que nada es eterno. Resulta que con todo lo que les he estado diciendo, el señor Shai dice que se ha ido almacenando la temperatura en los océanos. Y por supuesto, en las partes más cercanas al Ecuador y más cercanas la distancia de la Tierra al Sol, es donde se encuentran las más altas temperaturas, pero es así, ha sido entre los dos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que son más o menos 30 grados, ¿sí? Entre de la línea imaginaria del Ecuador. Esta es la zona templada, a donde se encuentran la mayor parte de corales en todo el mundo. Más arriba de eso, muy difícilmente, más abajo tampoco. Entonces, todos los corales del mundo se han ido visto afectados por esta situación del mayor calentamiento. Ahora imagínense que en ese momento en Acapulco, en mayo, junio del 2023, teníamos la corriente del Niño y por primera vez se observa que estaba más caliente el agua más allá de lo normal, porque cuando llevo mis botellas para muestrear, la botella Niskin, saco la botella de los 10 metros, la aviento 10 metros, pongo mi multiparámetro y me dice, mi multiparámetro digital, es que ahora está así de rápido, y me dice 32 grados a 10 metros. En superficie tenemos 32 grados a 10 sí, metros. Y ahorita lo que estamos viviendo son 28 grados. Ahorita les digo parte de lo que es el niño y la niña. Entonces estaba 32, lo normal para mí esos días son 28, 29, no, estaba 32. Bueno, la aviento a los 20 metros. La línea que yo tengo es nada más de 20 metros para el tipo de estudios que yo hacía. Y 32 grados. Ah, caramba, o sea, no había diferencia entre superficie 10 ni 20. Me pongo el equipo de buceo, me voy y tomo una muestra de agua a 30 metros, 32 grados. Esto se conoce como una anomalía térmica. ¿Qué? Y digo, pues ya sé que lo que está no matando, blanqueando los corales es la temperatura. Si el coral le dijo, nomás tú no te me pongas tóxico, y para que se volviera tóxico era que tuviera por arriba de 28 o 30 grados,
o por debajo de los 18. Yo ya presencié una por debajo de los 18. Pero cuando hay este tipo de shocks térmicos, puede ser que llegue una corriente, afecta, empieza a blanquearse. No tarda más de una semana el agua fría o el agua caliente, se retira el agua y otra vez vuelve a la normalidad y otra vez las microalgas pueden regresar y sobreviven. Porque aún blanqueados están vivos. Y eso es lo que yo estaba haciendo y lo van a ver en el video donde estoy viendo con una lupa. Yo veía los pólipos, veía al animalito y estaban vivos todavía, blancos pero vivos. Pero hay una gran diferencia entre estos dos corales. Hemos oído la máxima muy costeña, que el que tiene más saliva traga más pinole, ¿verdad? Bueno, aquí en este caso, este coral, que es el que me gusta mucho, los dos me gustan, yo no quiero ser el feo pero es el que está sobreviviendo ahora. Este tiene una característica, el pólipo es más pequeño y los tentáculos con los que están capturando también partículas y sobre todo zooplancton, su alimentación es heterótrofa, ya no depende totalmente, depende solamente de, más bien, depende de las microalgas para alimentarse porque sus tentáculos son muy pequeños. Entonces se la lleva de pechito porque está alimentando, le está dando de comer la microalga. Claro. Pero tiene el pólipo más grande, los tentáculos más grandes y es el que traga, con más saliva traga más pinoles. Entonces cuando se le va la microalga, bueno, más bien la expulsa, le dice, ¿sabes qué? Te volviste tóxica, te me vas. Y le dice la microalga, oye, parece como si las algas hablaran, ¿no? Pero bueno, le dice, pues ya me voy, te dejo. Y le dice, pues vete, al fin que yo tengo los tentáculos más grandes, yo puedo seguir captando comida y yo voy a seguir viviendo. Viene una mayo, junio, julio, agosto, septiembre de mantener esas temperaturas. La ola marina de calor que nosotros detectamos duró 10 meses. Las olas de calor aquí en tierra duran 1 o 2 semanas máximo. Así cuando decimos que tenemos un domo y nos causa estragos. Imagínense 10 meses con las temperaturas tan altas. Después de que pasó el Otis, seguía el agua caliente hasta enero, febrero. Perdón. ¿Cuál es la causa de esta ola? El calentamiento por exceso de radiaciones electromagnéticas en los océanos que se ha ido acumulando y el movimiento de las corrientes. Y ahí tenemos que ver los humanos con eso. Totalmente, porque el hecho de tener tantas emisiones a lo largo de los años ha hecho que cada vez esté más caliente la atmósfera. Yeah. Y finalmente estamos calentando. Y lo que yo te decía, ¿qué tenemos más? ¿Continentes u océanos? Entonces lo que se ha ido calentando más, el investigador Shea es lo que está diciendo sobre eso. Entonces todo se fue concatenando para que tuviéramos la tormenta perfecta y el primer ciclón de intensificación rápida que sucede aquí. Pero sigo hablando rapidito de los corales. Durante 10 meses. Durante 10 meses. Entonces cuando veo esto, mira, tengo una gran relación con los operadores de buceo, tú los conoces, Marcelo, y iba diario si podía. Es más, mi tesis de doctorado que yo estaba haciendo era en otra cosa, lo abandoné y dije, me voy a abocar a todo esto. Mis maestros, por supuesto, a mí me vale gorro, lo que me interesa son los corales, porque parte de lo que yo hago en mi vida es quiero hacer cosas prácticas, ¿no? Que realmente nos funcionen y que nos digan y encontrar las soluciones también y estrategias para tratar de conservar los ecosistemas marinos. Eso es bien importante para mí. De ahí depende la seguridad alimentaria de una gran parte de la población a nivel mundial. Entonces dije, voy a seguir muestreando y afortunadamente tengo documentado todo y aunque el Otis se llevó una gran parte, recuperé algo todavía, tengo mucho de información y dije, bueno, vamos a seguir muestreando. Seguimos muestreando pues con los aparatos que teníamos y cuando en septiembre vi que esto ya no tenía punto de retorno, yo decidí ir a las autoridades y es como hoy, que quizá lo sepan, a nivel global se tienen los puntos de inflexión. Un punto de inflexión es cuando decimos que ya no tenemos más allá para poder regresar, ya no hay reversa. El punto de retorno. Y el primer ecosistema que se declara hace un mes, el primer punto de inflexión son los arrecifes de coral. Esto está triste porque tengo que decirles que aquí las leyes de la termodinámica marcan un punto clave. En la atmósfera tenemos en promedio, son más gases por supuesto, un 80-20. 80 de nitrógeno es la mezcla de gases del aire y 20% de oxígeno. Por supuesto estoy hablando a grosso modo, sí, ¿no? Claro.
Y ahora sí que existen gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el metano, otros gases. Bueno, pues resulta que cuando entra, vamos a decir que esta es la superficie del agua, de acuerdo a la atmósfera que tenemos, los gases se disuelven. Oye, ¿hay oxígeno en el agua? Bueno, para empezar, molecularmente, sí. H2O son dos moléculas y dos oxígenos. Esto es cierto, pero también hay otros gases disueltos y uno de ellos es el CO2. El problema es el CO2 que está causando en el mar, se está acidificando y también les dan la torre a los corales. Pero el CO2 se puede capturar. Bueno, en términos físicos decimos, podemos hacer el secuestro del CO2 de un líquido, y quienes secuestran el CO2 precisamente son los corales. Fíjate, de un gas, por medio de la fotosíntesis, transforman el gas, se lo dan al pólipo. El pólipo tiene una característica, calcifica. Esto es carbonato de calcio y sílice. Calcifica y entonces se queda capturado. De CO2 se hace CaCO3, que se conoce como carbonato de calcio. Una molécula de calcio, una molécula de carbono y 3 moléculas de oxígeno, y se produce esto sólido, de un gas a un sólido. Las leyes de la termodinámica no fallan. Esto es, no se genera, se transforma, y esto es maravilloso que lo haga un organismo. Y esto es lo que mantenía la normalidad, ahora que hablamos mucho de la normalidad, desde el momento en que, y ahora sí empiezo a hablar del cambio climático, cuando nuestro planeta era un solo continente, la Pangea, y empieza a haber todo este movimiento volcánico y los gases, era imposible que un ser viviente hubiera podido, de los que tenemos las formas actuales, que hubiera podido vivir en ese ambiente. Pero tuvo que desarrollarse, y yo no me quiero meter en cuestiones si fue el dedo de Dios, si fue el Big Bang, no me quiero meter en situaciones así, pero se ha demostrado que hubo una formación de un organismo unicelular, y cuando este organismo unicelular, llamémosle estas células, cianófitas, vamos a llamarle, que tienen una característica que transforman un gas y lo pueden transformar en otros gases, y de ahí los primeros organismos vivientes que hubo en el mundo, en la Tierra, fueron plantas. Si no hubiera sido por las plantas y por poder elaborar la fotosíntesis y capturar diferentes longitudes de onda, y es lo que empieza a transformar la atmósfera. Híjole, yo veo esto, y desde que leí yo si ustedes pueden ver a Oparin, este ruso que lo querían matar la iglesia, del famoso caldo primigenio, cómo se empieza a desarrollar todo esto. Híjole, a mí me movió mucho todo esto, y de ahí es que me encanta todo lo que estoy haciendo, y creo que lo puedo explicar más o menos a un niño como a ustedes. Espero que sigan tener otra oportunidad de que me inviten aquí a su programa. No, sí. Si los dejo hablar, por supuesto. Ahí es donde empieza todo el cambio, y eso es el cambio climático. El cambio climático es la atmósfera que hoy tenemos nosotros, y que con todo lo que funciona alrededor del mundo, y se van marcando las 4 estaciones del año, se marcan la noche y el día, y dices, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con lo que está hablando Juan? Bien, esos ciclos que tenemos son los que marcan las estaciones del año, ¿sí? De acuerdo a la distancia del Sol, en el momento de rotación alrededor del Sol, que nosotros tenemos la traslación del planeta, la inclinación, por supuesto, del eje imaginario que tenemos en la Tierra, y si está más lejos, pues hace más frío. Claro. Si está más cerca, hace más calor. Y hay un momento que no es completamente circular, sino es una elipse, y es también lo que maneja las mareas, porque la rotación, en medida con esto, si hoy estamos enfrente del Sol y Acapulco está enfrente del Sol, bien lo decía ahorita les digo quién. Las masas se atraen a nivel estelar. No se mueve la Tierra hacia el Sol ni hacia la Luna, pero las cubiertas líquidas y fluidas sí se deforman. Si esto fuera la Tierra y ahorita está aquí el Sol, se hace un chipotito para acá. Pero ¿qué creen? Se hace otro chipote del otro lado en la misma proporción. ¿Por qué? Por el movimiento de rotación de la Tierra, se van para acá. Y si México está ahorita cerca del Sol, se eleva, tenemos una marea alta. Y si China está exactamente en el otro lugar, estoy hablando en sentido figurado, también tiene ese chipote, tiene marea alta. Oye, ¿y estos lugares de acá? Tienen una marea baja. Claro.
Si tarda 24 horas en dar la vuelta, cada 6 horas tenemos una marea alta, una marea baja, una marea alta y una marea baja. Y eso ha sido la historia de la vida, con algunos cambios, por supuesto, ¿no? Entonces, todo esto marca, ojo, relojes biológicos, ciclos circadianos, pero también eso es algo que todavía no lo puedo explicar, muchos de los fenómenos que tenemos en la vulcanología, también tiene que ver mucho las tormentas solares. En todo esto sí hay un efecto, pero yo todavía no tengo esa capacidad para poderlo explicar, pero entiendo que de alguna manera hemos sido afectados como tal. Me regreso un poquito. Acapulco en ese momento estaba sufriendo, ya lo dije antes, el efecto de la corriente del Niño. Una gran masa de agua caliente estaba llegándonos desde el fondo y se empiezan, el primer indicador biológico fueron los corales, y después que se mantuvo la temperatura durante varios meses. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Aviso a algunas autoridades. Yo me acuso de no haber ido quizá con las adecuadas de protección civil, pero a los dos que fui, que fue Medio Ambiente y del Estado y Turismo, tengo un gran problema con estos dos secretarios. Es muy grave el problema, que somos buenos amigos. Y cuando somos amigos, es que hoy, qué bueno que estás haciendo eso. No, bien. Sí, pues claro, así de gratis todos le podemos seguir, ¿no? Para ellos. Pero, ¿cómo me hubiera gustado haber hecho un protocolo de prevención, Marcelo? ¿Sí? Yo les dije, yo te capacito a tus gente de aquí, vas y que vayan a los hoteles. ¿Cuántos se hubieran salvado? Pero mi error fue no haber ido con protección civil. A lo mejor sí me hubieran hecho caso, porque el doctor Arroyo Matus es un tipazo. Entonces, no me quedó más que doblar las manos. Por los corales yo no puedo hacer nada. Y como nadie me hacía caso, nos fuimos a los periódicos, a la televisión y al radio. Y existen hoy los documentos gráficos de que lo que estoy diciendo, explicando todo esto de una manera más compacta, lo expliqué. Y no quiero decir que por tu culpa, no. Simplemente no hubo oídos aptos, sobre todo en la visión de los servidores públicos, no digo políticos, porque es otra cosa, para haber podido hacer algo. Hoy nos deja esa gran enseñanza, y de ahí surge dos líneas de investigación que son las que estamos desarrollando el doctor Zárate, el doctor Maximino Reyes y un servidor, en donde yo como biólogo me voy mucho sobre los corales y lo de las columnas de agua. Tenemos puestos, después del huracán, yo ya no podía bucear. Yo iba 2, 3, 4 veces a la semana y buceaba y tomaba muestras, todo y videos, pero en el momento del huracán ya no pude ir por una sencilla razón. De los 5 operadores de buceo que había, todas sus embarcaciones se hundieron. Claro. Que me fuera nadando, ¿no? A hacer los muestreos. Entonces, a mí me urgía, porque yo me iba al mar y me metía y estaba caliente el agua, y esto va a continuar. ¿Cuánto? Me fui a México y me compré este aparatito que es un sensor de temperatura. Hay sensores de estos de luz, hay sensores de todo, pero mientras más variables midan, más caro. Esto es lo que yo pude comprar. Creo que todavía los debo porque los pagué con la tarjeta, pero no. Entonces, este aparato, dije, le voy a poner una pesa, un plomo de buceo. Conseguí quien me llevara de las pocas lanchas que había y las ubiqué en 2 lugares a diferentes profundidades. Uno a 15 metros, porque la termoclina, que es el rompimiento, la ruptura de la temperatura a otra, es entre los 10 y los 15 metros. Entonces lo puse a 15 metros uno, en un lugar, el canal de Boca Chica, para mí muy representativo, porque les hablaba de la pleamar y bajamar, marea alta y marea baja. El canal de Boca Chica es muy representativo porque como va para un lado, viene para el otro, y esto nos está dando una media, ¿sí? Entonces, de un lado en 15 metros, y fui a otro lugar y le puse a 25 metros. Me hubiera gustado ponerlo más, pero no había dónde ponerlos. Entonces, los dejamos. Yo los configuro con mi teléfono celular, y le digo, ponme que me mida la temperatura cada 10 minutos. Y de ahí, cuando yo voy a sacarlo, puedo ir hasta dentro de 3 meses, 1 año si quiero, o cada hora o cada 2 horas lo puedo poner. El doctor Zárate, que es un especialista, yo le digo, espero no se moleste, es un Ciro Pera Loca. Él es especialista en estadística, en machine learning y todo lo que se les ocurre, inteligencia artificial. Él, en el momento en que yo llego y lo saco del fondo del mar y le pongo, lo configuro con esto, en 30 segundos me baja la información de 2 meses. Ya lo vuelvo a meter ya para eso ya puse otro ahí abajo.
se lo lleva y empieza a hacer las gráficas, que hoy tenemos una página web en donde pueden llegar y checar las temperaturas del agua de manera interactiva. Y sacamos algo que, como para facilitar, sacamos las tendencias. Dentro de la estadística, la varianza, la media, el estándar, todo esto, pero la tendencia. Entonces la tendencia es que la temperatura, si de repente vemos que la línea, esto es lo normal, se pone así, esto es que tendencia es para arriba, se está elevando. Así de sencillo, ¿eh? No tenemos que ir y rompernos la cabeza. Y desarrollamos una comunicación con el Instituto de Geofísica, que lleva el Sistema Meteorológico Nacional de todo el país, con el doctor Octavio Gómez, y con el meteorólogo de aquí del Estado de Protección Civil, el capitán Fermín Adame, y le dijimos, mira, estamos haciendo esto, tú sacas modelos predictivos, nosotros no somos meteorólogos. Por favor, ya tomen en cuenta esta variable que es la temperatura de la columna de agua, que no se tomaba en cuenta. Esto cada vez va a ser más importante, y de ahí en los ciclones de intensificación rápida. Porque cuando llega el Otis, nadie se explicaba, y todavía muchos tenemos, ¿por qué de ser tormenta tropical, que es hasta los 117 kilómetros por hora, los vientos, en el momento que son 118 es categoría 1, pero en ese momento de categoría 1 a categoría 5 en solamente 9 horas? O desde que se declaró la tormenta tropical fueron 12 horas. Eso es intensificación rápida. Entonces decimos... Perdón, creo que no había antecedentes de esto. No. Bueno, y les voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué fue categoría 5? ¿Cómo que por qué fue? ¿No sabes por qué fue? Por los vientos, ¿no? ¿Tú? Bueno, yo pienso que es por la velocidad de los vientos y la destrucción que generó. Me lo estoy vacilando. Fue categoría 5 porque no hay categoría 6. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Pero ya... todo lo que me dijeron es correcto. Pero acabo de leer en la prensa que ya están viendo eso de... Sí, desde el momento el Otis nos dejó mucho aprendizaje, y entre ellos son que, aunque ya había habido hace unos años, no sé si fue el 2018, el Patricia, pero eso fue en alta mar, ¿sí? Y rebasó, igual que ¿no? Pero no golpeó tierra, es la gran diferencia. Y ojo, los ciclones tienen una categorización de acuerdo a la velocidad de los vientos. Pero está sucediendo algo a nivel global. Cada vez son más lentos de desplazamiento. Y mientras más lentos, mayor vulnerabilidad, porque tenemos mayor exposición en tiempo. Se quedan ahí. Si se queda una hora y está a 300 kilómetros por hora y pasan 2 horas y sigue aquí arriba y pasan 4 horas, y de repente, como sucede en el Caribe, que de repente se van y regresan. El Vilma creo que fue ese que les pasó y encontraba un frente frío, un frente de alta presión. La alta presión es una pared, se regresaba y le pegaba otra vez a Cancún, y otra se agarraba vuelo y se pegaba otra vez. No, hombre, este año hubo otro huracán en el Melissa, ahora en Jamaica. En Jamaica, que también fue muy lento el desplazamiento. Así, igual que Otis, ¿no? Que llegó a categoría 5 con una velocidad terrible. Impresionante. Y depende mucho, de los sistemas de construcción, pero bueno, allá es pura madera y está planito, además. Sí, pero bueno, lo pararon con la frente. Le voy a parar tantito aquí porque seguramente tiene muchas preguntas. Ya no voy a decir, me echaste de hablar. No, al contrario, adelante. ¿Alguna duda, Alfonso? Pues nada, en realidad me parece fantástico. Me recordó a las clases de geografía de la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, sí. Sí, porque la estadística y todo esto, que en realidad yo nunca entendí cómo se hacían esos modelos, pero... sí, dan fe y muestran bastante, ¿no? Y nos ayudan a entender. Los meteorólogos, los geólogos, en algunas de las materias, hacen los modelos predictivos. Los modelos predictivos están basados mientras el mayor número de lecturas de una variable tengamos, es lo que te da certidumbre y una validez todavía mayor a un modelo de estos. Ahora con el machine learning, con toda la inteligencia artificial, se está llegando y se está logrando cosas importantísimas. Quiero decirles que a partir de esta red hidrográfica, que fue la que mencionamos con este aparatito, y lo tenemos, lo compartimos inmediatamente. Cada vez que voy saco el aparatito y el doctor Zárate se encarga de hacer todo el proceso matemático, se lo mandamos inmediatamente. Ahora ya se lo mandamos, ellos están en la página web y sacan la gráfica y sacan todo y lo utilizan ese resultado para sus modelos predictivos. Ya es una variable que no se tenía contemplada tanto. Cuando surge el Otis, las preguntas, ¿por qué no sé? Entonces pues llegamos 3 tipos de Acapulco y alzábamos la mano. Yo sí sé por qué. Sí, espérate. Sí, yo sé por qué. Espérate el ratito. Hasta que empezamos a presentarnos en foros, en congresos,
diseñamos algo, hicimos algún artículo y de todos, como no te hacen caso, lo mejor a veces sí es ir a los medios. Y fue que decidimos empezar a escribir en nuestros muros, en nuestros perfiles de las benditas redes sociales, que a veces son muy buenas y son muy malas en el sentido de los fakes, y sobre todo que tiembla y salen todos sismólogos. Sí. Llueve y todos son meteorólogos. Sí. ¿Sí? Miren, la época de elecciones, todos son politólogos. Digo, y eso a veces... Hay por ahí, yo soy biólogo, ¿no? Las columnas de agua entonces no se habían tomado en cuenta antes. No, se habían tomado en ninguna parte. Sí y no. La NOAA, la National Oceanic Atmospheric Agency de los Estados Unidos, tiene unos drones, son boyas, se llaman Vagabundo, pero a ellos les interesa sus costas, por supuesto, o donde tienen sus intereses puestos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, tienen unas que pero valen como 10 millones de pesos, todavía no me alcanza. Entonces, las dejan navegando, tienen sus paneles solares y las están controlando por satélite, las tienen súper ubicadas todo el tiempo y de repente, mira, ahorita está la temperatura, bájala. ¿Qué profundidad detecta? El ecosonda tiene, ahí donde anda hay 3,000 metros, bájala a 2,500. Entonces empieza con una hélice y se baja hasta los 2,000 metros, vamos a decir. Y de ahí, súbela. Y, bueno, ya está programada para que se sube. Cuando llega a esa profundidad, empieza a subir, nomás cambia la hélice, ¿vale? Claro. O sea, y va tomando en toda la columna de agua muchas variables, no solamente la temperatura, pero todo ese conjunto cuando llega a superficie, en ese momento descarga, pum, se los manda a la computadora y sacan un perfil padrísimo. Y como estas boyas tienen N cantidad, enfrente de México tenemos varias, estamos hablando a 1,000 a 2,000 kilómetros de distancia. Estas no nos sirven a nosotros y nosotros estamos convencidos de que a mí esos datos sí ayudan, pero nunca me van a ayudar como lo que tenemos en lo más bajito que tenemos y que es donde están golpeando las corrientes y donde estamos viendo los cambios más conspicuos de temperatura en las partes más bajas. Entonces de ahí decidimos poner estos aparatitos y ahorita el doctor Zárate desarrolló la boya oceanográfica, que seguramente ya no digo que el ayuntamiento puso buenas. Yo quiero saber qué han resultado estas boyas, porque como empezamos a cacarear todo esto y fuimos a ofrecerlo, por supuesto, al municipio, al estado, y no nos abren las puertas, pero sí nos escuchan y sí van a leer. Y dijeron, para los itamitas ahí, y eso es en todos los ayuntamientos. Una boya que ahorita nosotros llevamos, no quiero decir cuarto, pero no pasa de 100,000 pesos. Ahí llevan 3,5 millones, ¿no? Las que compraron. Dices, o sea, es absurdo, ¿no? Ya, por favor, hay que ver que el común de la gente, el imaginario común que debemos de tener, debemos ser no solamente chuparnos los dedos, sino también ser un poco más honestos con nosotros mismos y con quienes nos dirigen. Y por eso es donde se pierde la credibilidad. Hablando de política, ya terminé y no quiero decir nada más sobre esto, pero entonces decidimos nosotros hacer esa boya, la tenemos funcionando ahorita. Nos falta un pedacito, la pura de Siria, la tenemos en la alberca de mi amigo, y lo que hace el sensor lo lleva a una tarjeta Raspberry, que se pueden conectar varios sensores, usted nomás tenemos el de temperatura, y de ahí lo mandamos con una tarjeta SIM, de las que venden cualquier telefónica, que tiene alcance en línea directa hasta de 14 kilómetros, y de ahí estamos registrando en tiempo real las temperaturas. Ya está diseñado el programa para que de ahí pasa a la computadora, lo traduce todo y nos está dando las gráficas en tiempo real. Todo esto, por supuesto, en un futuro hasta en su teléfono van a tener las tendencias y la explicación de qué es lo que viene o puede suceder. Y claro, hay que prepararse un poquito el que quiera identificar este tipo de información. ¿Qué nos ayuda en esto? Esto sería una alerta temprana y es lo que los meteorólogos, para sacar sus modelos predictivos, les vamos a dar un compilado de información que la utilicen. Ya trabajaremos con ellos en conjunto para poder sacar una verdadera alerta temprana. ¿Y de qué nos sirve una alerta temprana? Son protocolos de prevención. Ya lo tuvimos, el primer aviso con el Otis, el segundo fue con el John, y el John sirvió mucho en este año. Y no falta siempre, para mí, los tarugos, perdón que lo diga, ay, dijeron que iba a llover y dijeron que iba a... ¿Y para qué nos dicen? Y si no dicen, es peor.
Y lo malo para mí las alertas tempranas es que van a crear un ejército de rapiñeros que van a estar así en sus marcas listos fuera. Cuando les digamos ahí viene un huracán. Una pregunta. Salió en la prensa, creo que de ayer o hoy, que en México se va a construir una supercomputadora en colaboración con Barcelona, con una organización de Barcelona. Esto, sí, pero la más grande, computadora cuatlicue. No, el nombre cuatlicue. ¿Cuatrica? Cuatlicue. Cuatlicue. ¿Qué significa cuatlicue? Cuatlicue es la diosa, es la... No me acuerdo. Sí, me va a regañar de los dioses. No es de la fertilidad, ¿verdad? Porque no es la Cuatlicue, es la... Bueno, ahorita sale seguramente. Reprobados en historia. No. Es la verdad, en este programa lo tenemos perfectamente calculado y es para que ustedes interactúen, así que vayan a buscar qué significa. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Una de las cosas que se comenta sobre este asunto, que esa computadora puede ayudar muchísimo a lo que estás mencionando, a la predictibilidad, porque tiene una capacidad de cálculo, de análisis, bueno, totalmente, es lo mejor, de las mejores del mundo. Ojalá fuera cuántica, porque eso los segundos. Me imagino que sí, una cosa impresionante. No lo dudo que ya tenga algo de una computadora. Entonces eso puede ser que a lo mejor ayude a esta idea de poder tener información de cómo se va configurando una tormenta, un huracán, desde antes. Ay, qué maravilla, qué maravilla, no hay nada. Eso dijeron, ¿no? Ahora, otra cuestión, una cuestión personal. Sí. Hace años atrás, en el museo quisimos hacer una exposición sobre mareas rojas. Nos pusimos en contacto con el CIPNOR, el Centro de Investigaciones Geológicas del Noroeste de La Paz. Está en La Paz. Pero bueno, por circunstancias del museo, entre otras sucesivas mudanzas, ya no se puede hacer nada. Pero la pregunta es, Juan, ¿tiene que ver esto de las mareas rojas, el surgimiento, con la muerte de los corales? ¿O no tiene? No, en absoluto, pero te voy a decir, si me dan chance. Sí. Las mareas rojas han sido identificadas desde la época prehispánica y cuando llegan los españoles, Cabeza de Vaca, llegando a Florida y llegando al Golfo de México, mencionaba que el mar se tiñó de rojo. Sí. Y ya sabes que cuando no puedes explicar algo, o es una maldición o es una bendición. Así y pues muchos se espantan y se hincan ante la tormenta y otros dicen, gracias. Ninguna de las dos era cierta. No era ni una maldición ni una bendición. Simplemente las mareas rojas, cuando se conjugan situaciones las más correctas, algunos organismos se les llaman blooms, que es una traducción de lo que es una surgencia, un sobrecrecimiento de esas microalgas que son muy relacionadas con las zooxantelas. Y estas son las algas que nosotros cuando vemos ahora en febrero, seguramente en marzo, que es cuando ahorita que están llegando corrientes de agua fría, se mezclan, llegan surgencias del fondo del mar. Estas surgencias levantan el sedimento. Ese sedimento es el alimento para que las microalgas se puedan desarrollar, y cuando llega a ser un bloom de fitoplancton, acaba de haber uno en la laguna de Coyuca, que vieron las fotos posiblemente, todo esto, hay una cantidad de nutrientes tan buena que se desarrollan, y es tanta la cantidad. Si normalmente en un litro de agua, ahorita hacemos un análisis en el agua mar, en una botella de un litro tenemos, no sé, 20,000 microalgas así, y ni se ven, no tienen. Pero cuando se llega a tener el bloom de fitoplancton, podemos tener hasta 1,000,000 en un litro de agua, y hasta el agua se ve espesa y ya también tienen cierto color. La teca, que es la cobertura de la Gymnodium o Gonjaulax, está teñida de rojo. Y aquí tienen un peligro. Estas microalgas tienen una saxitoxina. Sí, y ahorita ya el laboratorio estatal de aquí del estado tiene ya la metodología y la técnica que cuando hay mareas rojas van y tú tienes un restaurante, a ver, enséñame cuántos los ostiones que tienes. Entonces agarran un ostión, se procesa y hay unos niveles que son permitidos y unos niveles que no son permitidos de eso. Esa no es un breviario cultural. Sí, pero no nada que ver con todo esto. No, muy tóxica, y eso es y no se atañe a la contaminación tampoco, es más que nada cuando se conjugan las condiciones ideales para esto, y es cuando tenemos cambios de agua fría, agua caliente, se desarrollan las surgencias, tienen más alimento y se desarrolla esa microalga. Y algo que tiene, la mayor parte de ellas producen bioluminiscencia.
Sí. Es cuando tenemos las mejores Ahora, yo no recuerdo bien, pero creo que esto tiene, este crecimiento de esta que mencionas, de estas algas, tiene que ver, por ejemplo, yo tengo una información por ahí, está en la biblioteca, de que se desarrolla a partir de las granjas de peces, porque el alimento que le dan a los peces tiene muchos nutrientes, tiene mucha materia orgánica, y eso provoca el crecimiento de estas algas. Cuando hablamos de la maricultura, que es una maravilla, sí, pero todos esos encierros que hay ahorita, por ejemplo, el salmón que están haciendo en Chile y en Canadá, y además sí. ya se está, al no haber están hasta haciendo degeneración de los organismos, ya no está rosado el salmón, ya lo están tiñendo para que yo ya no como salmón, y menos si viene de Chile. No es cierto. De Canadá todavía, no. Pero es lo mismo. Estos, al final, abajo, fui a hacer un trabajo de unas filmaciones, fotografías. Se hizo el intento de hacer unas granjas flotantes, jaulas flotantes en el mar para guachinangos. Error. Y se los dije y se enojaron. Yo nomás era el fotógrafo, pero yo vi mi explicación biológica. No. Primero, fíjate, la red es una malla, ¿no? Las mallas se empiezan a poblar de algas filamentosas. Que las algas filamentosas son las que después de que sobrevive 1 o 2 semanas la competencia en el fondo es muy reñida por X cantidad de organismos y llegan las algas filamentosas, las cubren y acaban las funciones vitales del coral. Ya después, por la temperatura, lo que sea, se van, se mueren, pero ya le dieron la torre totalmente. Son las que acaban de matar al coral. Es lo que nosotros conocemos como lama, ¿no? Después de 2, 3, 4 días se forma una cosita verde y lama, son algas filamentosas. Las redes de las algas flotantes en el mar se empezaron a llenar de lama. Aumenta el peso y se hunden. Y los peces encerrados tuvieron que contratar a unos buzos para que fueran y cortaran las redes y que salieran los peces o se morían. ¿Sí? Entonces, pero ojo, los guachinangos, los pargos, son carnívoros. Y si ¿qué tienen que comer? Pues carne, pescados, bueno, peces, ¿no? Y están encerrados, ¿cómo van a comer? De veras, ¿verdad? Y si les echamos como a los gatos, espérame, pellets, sí, que en muchos cultivos en tierra se hace, pero ya están acostumbrados a ver, acostúmbrate a un pargo, ahorita vete allá y ponte a echar. A ver si viene no a comer. Lo dudo bueno. Aquí tuvieron que ver mucho las esposas de los pescadores para que no se vea. ¿Por qué? Porque primero se iban los pescadores a pescar barriletes, lo que sea, Llegaban y se ponían todos a hacer chums. Ya que estaba eso, iban y se los echaban a las jaulas. ¿Ya qué los vas a ir a traer tu pescado para la casa? Les das primero a comer a esos. ¿Y cuántos meses va a tratar? O sea, fue una cuestión de logística que no está contemplada. Ya hay ahorita granjas en donde están desarrollando, creciendo, nos vamos a decir, teniendo crías desde todo el laboratorio y desde ese momento los están acostumbrando a comer pellets. Qué importancia a veces la logística. Y las señoras dijeron, o traes pescado a la casa o a ver quién te va a cuidar tus pescados. Y tronó el proyecto. Y en cuanto a lo de las redes, yo les di la solución. Me metí dentro de la jaula y vi unas langostas ahí. Y le digo a los pescadores, oye, esto era por Lázaro Cárdenas. Le digo, oye, ¿ustedes metieron las langostas? Digo, no se meten solas, ¿verdad? No, no, nosotros las metimos, como de repente no hay venta, las metemos ahí. Ah, muy bien. ¿Y ya vieron que donde están las langostas es la única jaula que no se les ha hundido? Y se vuelven a ver, oye, de veras. Digo, las langostas son omnívoras, le entran a las algas, les gusta la ensalada y también son carnívoras. Entonces, no había que comer y empezaron a comerse todas las algas de la malla y esa estaba flotando. Miren, recuerden que el método científico, ¿cuál es el primer punto del método científico? Observación. Yo me metí a la jaula y anduve viendo todo esto con las langostas, veo el hueserío y luego me metí al fondo y había es donde había muchos peces siempre abajo. Unos les gusta la sombra y otros están esperando ese alimento que tú dices, que en este caso va a ser para el plancton, fitoplancton, lo que va a hacer la cadena alimenticia, y de ahí vienen las urgencias y vienen los blooms y viene la reproducción de ciertas microalgas.
Bien. A ver, Juan. Todo tiene una explicación y lo que no lo inventamos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo me encantaría, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación de la bahía de Acapulco en este tema? O sea, si es que se puede hacer un diagnóstico. Está muy difícil, está muy difícil. Fíjate que la bahía ¿Cómo nos acercamos a esto, no? La bahía, desde mi punto de vista, ha sido sobreexplotada en muchos aspectos y los entornos de alrededor también. Pero tiene una característica nuestra bahía que es impresionante, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Que hoy se escuchamos mucho. Es la capacidad, en este caso, de un ecosistema a que después de perturbaciones, después de golpeteos y de adversidades, se puede volver a recuperar y se intenta recuperar. Y esto lo estoy viendo ahorita, que después de la muerte del 100% de los dos tipos de coral, hoy estoy viendo que esta especie, por alguna razón, está volviendo, veo una recuperación muy lenta. Mi diagnóstico muy personal, si quisiéramos tener la roqueta como estaba hasta antes del 2023, en condiciones idóneas, que no van a estar las idóneas ni por la temperatura, porque les tengo una mala noticia, va a seguir subiendo la temperatura. Y las condiciones idóneas serían las de las imágenes de su libro. Sí, más o menos, sí. Que todavía estaba antes del 23. Entonces, si le dejáramos esto a la naturaleza, tardaría por lo menos 200 años en tener lo que teníamos antes. Y solamente con un shock, con una anomalía térmica. Por ejemplo, esta es pavona. Esta es una pavona. Es esta. ¿Sí? Claro, está tomada con un super mega lente. De casualidad la agarré. Sí, fíjate que sí. Aquí está. Fíjense que ni mis tataranietos podrían volver a ver un coral en la isla de la Roqueta. Pero la semana pasada inicié fui con una operación de buceo y le digo, quiero que me dejes en donde he encontrado estos. Los otros ya, no he buscado y nomás tengo 2 colonias de estos vivas, se conocen como supercorales. Los supercorales son los que resistieron algo y deben de tener alguna característica porque sobrevivieron. Tenemos uno en la parte de atrás de la Roqueta donde no había alguna otra colonia, pero es mar abierto, y encontré una donde se hundió el barco chino. Ahí lo tengo súper bien localizado. El otro día fui, híjole, pues todavía tiene restos. Había un trapo y me estaba matando el coral, ya con mucho cuidado lo quité ya. Tenemos otro en un lugar saliendo del canal de Boca Chica hacia la quebrada, que se llama una ensenada que se llama Siete Pulpos. Ayer fui a bucear ahí y lo fui a ver después de varios meses. No, hombre, me siento así como que... Pero después dice, ¿es bueno o es malo? Porque además, para encontrar la diversidad biológica, los corales tienen 2 tipos de reproducción. La sexual, donde una temporada del año de cada uno de estos pólipos, que quizá lo vayan a ver con los macro que hay en el Caribe, los tomas macro, empieza a salir una bolita. Es un gameto femenino o un gameto masculino, que los dos se fertilizan. Y es en esta temporada de lluvias, en las temporadas de lluvias, más o menos en junio, y tiene que ver mucho en la elevación de la marea y la luna. Ya están perfectamente identificados los días con científicos de aquel lado y funciona. Yo lo veía en Zihuatanejo en junio, y me iba a bucear en la noche y los vi, pero no tenía en aquel entonces los lentes que tengo ahora para haber hecho todo esto. Pero bueno, entonces cuando se encuentran, padrísimo. Pero si yo hoy quiero hacer lo que se llama una restauración activa, que la activa es donde el hombre mete la mano y le ayuda. ¿Y qué es lo que necesitamos saber? Quizá ahorita lo estén viendo a nivel, en este sexenio, se maneja mucho la restauración de ecosistemas. Y afortunadamente vamos a tener en Acapulco ya el respaldo de un grupo de investigadores. Tengo la gran fortuna que sean mis compañeros de la universidad, con los que estudié y que son especialistas en esto y que están ahorita en el lugar clave. La que es la directora de restauración de ecosistemas marinos es una mujer que yo la admiro, es mi ídolo, Mari Carmen, y ella lo sabe. Ojalá si después puedo tener este video, se lo quiero mandar y decirle, Mari Carmen, te adoro y te admiro, porque es una generala. Ya sé que se va a enojar cuando diga esto, pero es una generala. Cuando me la atrevo a bucear, no me deja que toque nadie que esto, y salimos y me da unas regañadas y yo que ando tomando fotos y pongo el dedo aquí. Bueno, ella es increíble. Ella es especialista en restauración de corales desde hace, no sé, más de 25 o 30 años haciendo todo esto en el Caribe. El Caribe está peor que aquí, porque yo sé que me estás preguntando lo de Acapulco, pero en el Caribe tiene una influencia de una corriente, la del Golfo, y tiene una corriente que viene desde Brasil. El Atlántico es la cloaca, esa parte de muchos países, desde lo que estamos hablando de Estados Unidos, y esto es parte del por qué
hablando hace rato de la marea roja, ¿por qué esos excesos de sargazo? Cuando llega a ver todos los elementos nutritivos, los nutrientes de todos los ríos que van con todos los nutrientes que se deslavan de los sembradíos, eso es lo que la microalga, es como tú le echas abono a una planta para que crezca, ¿sí? Ya sea orgánico o inorgánico. Y cuando hay suficiente, dicen, pues atáscate, cae lodo, y son esos desarrollos monumentales de sargazo, sí, para el agua, y es lo que hace que se desarrolle más. Pero les tengo una mala noticia, y eso es parte del efecto antropogénico de la poca agua dulce que tiene el planeta, que es nomás el 3%, una cosa así, o 0.3%, ¿me acuerdo? El 80% no es tratada. Si ustedes están preocupados porque las 19 plantas de aquí de Acapulco no funcionan, no debemos de dejar de preocuparnos. Nos gustaría que funcionaran, por supuesto, porque eso también es lo que ha hecho un decremento en la vida marina, biodiversidad de nuestro entorno. Y todo va a dar al mar finalmente. Hace muchos años, créanmelo, estoy hablando de la época de los 50 y los 60. ¿Saben cuál era la palabra? La solución está en la dilución. O sea, echémoslos al mar. Hay más mar que agua dulce, ¿verdad? Sí. Que se diluya, no pasa nada. O sea, era una creencia. Así como también la creencia en que los recursos eran infinitos. No, son finitos. Sí. Entonces, volviendo a la Bahía de Acapulco, la Bahía de Acapulco, esa resiliencia que tenemos es maravillosa. Y hoy lo estoy viendo con este coral, esta especie, que además le mando un saludo a mi amigo Héctor Reyes. Para mí es todavía más mi ídolo, no quiero menospreciar a Mari Carmen. Él es especialista en el Pacífico, de este tipo, de todos los corales. Se llaman hermatípicos o corales pétreos. Los arbolitos de coral son corales blandos, son corales duros. Los otros corales, algunos tienen una clorofila, pero estos no, los blandos no. Él, cuando yo lo publiqué en mi muro, no, hombre, estaba feliz, encontré 20 colonias, hice un transecto de como 350 metros y encontré 20 colonias de este. Luego, mi totero que soy, lo subo al Facebook, ¿no? Es para lo que uso el Facebook. Y me manda, él es muy serio. Y voy a contar una anécdota. Me metió una maltratada Héctor en mayo, junio del 2023, porque yo acuso ahí los efectos colaterales del cambio climático han producido que se estén, por el exceso de temperatura de las aguas, que se blanqueen. Me puso una maltratada. No puedes decir eso, Juan. Y viniendo de una persona que yo admiro, tienes razón, Héctor, perdón. Así le dije. A los pocos meses me habló y dice, Juan, tenía razón. Yo sé que fue para él a lo mejor una catarsis y me va a ver, pero tengo que reconocer que cuando tenemos un conocimiento, el conocimiento es universal, Alfonso, Marcelo, es universal. Pero cuando varias mentes se juntan, podemos hacer unas redes neuronales, unas sinergias en donde podemos transmitir más conocimientos. Yo ahorita en esta mesa con ustedes, el otro día te escuchaba, admiro mucho tu conocimiento que tienes de historia. Bueno, no se diga de Marcelo, sino de cómo lo admiro. Y que hoy veo que tienen un sistema muy bien lubricado y que si no buscan cómo. Estos son los trabajos en equipo que muchas personas en el planeta debemos de aprender a hacer. Y cuando yo escucho a mi amigo Héctor Reyes, cuando escucho a mi general, perdón, Mari Carmen, y tengo otro amigo, Javier Martos, o a Guillermo Hortapuga, que son especialistas. Yo soy nada a comparación con ellos de lo que saben. Pero cuando escucho todo eso y trato de aprender, trato de relacionar, es que hoy puedo transmitir y decirles todo esto a quienes nos están escuchando. La Bahía de Acapulco va a ser por muchos años nuestra Bahía de Acapulco, pero viene un problema más grave. Si todos están preocupados por esto, efecto todo esto viene más grave. Pero si quieren continuamos con esto. Espérate. ¿Y cuál sería el problema? Va a ser fatídico. Bueno, no, porque de eso se tratan muchos problemas de estos, picar la curiosidad y saber qué lugar. Claro. Y esto es gracias a mi amigo el doctor Alfredo Zárate, que ojalá algún día tenga la oportunidad de venir aquí con ustedes. Cuando tengamos la huella sonográfica, a ver si hacemos algo, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a poner no sé esto? Cómo andamos de tiempo. Bien, todavía hay bastante. Bien? Sí. Yo te quería hacer una pregunta en torno al libro. Porque quiero mencionar y recomendarlo ampliamente porque, bueno, las imágenes son magníficas. Hay dos gamas, por así decirlo, de colores que no existen en la Tierra y que solo se pueden ver una con un telescopio
cuando tú ves los colores de las estrellas, eso no tiene parangón en la Tierra. Sí, sí. Y la otra es bajo el agua, como esto. Porque aquí, bueno, los colores están tamizados por los colores de la impresión. Pero el color abajo del agua no es, este naranja o como sea, no es el mismo que aparece a la luz del sol. Entonces eso es muy importante. Son mundos paralelos que tenemos, con los cuales convivimos y no siempre estamos conscientes de ello. Pero hay una cuestión que aquí me interesa resaltar. Porque no es solo un libro de fotografías, porque no solo aparecen fotografías, sino que aparecen textos. Es decir, tú pones... Bueno, algunos puse unas frases célebres. Me gusta mucho lo que pensaba Humboldt. Me gusta mucho lo que pensaba Gaudí. Para mí, admiro precisamente, que me mató otra vía, imagínate. Pero no solo eso, no es fácil ver citado a Henri Cartier-Bresson, de los mejores fotógrafos de él decía la historia que de la fotografía. para que te consideres que ya empiezas a tomar fotografías, 10,000. tienes que tomar las primeras 10,000 son las que... Oye, para este libro tomé 14,000 fotos. Sí, aquí... La bondad de tener una cámara digital. ¿Tú crees que yo iba a tomar con rollos de 35 milímetros 14,000 fotos? Pero esta no me gusta, pon la borra, no me gusta, pon la borra y la vuelvo a tomar. Pero la salva, sí. mi estimado Juan, Sí. porque al decir de Cartier-Bresson, y lo mismo que pones aquí, dice... Tus primeras, dices 14,000. Para el libro. No, ya había tomado. Por eso, porque tus primeras 10,000 fotografías serán tus peores fotografías, dice Cartier-Bresson. Así es. Bueno, pero no solo aparece Humboldt, Darwin, es decir, Cousteau, Dalí, por cierto. Estaba bien locochón Dalí, pero no aparece estaba Picasso, nada. es decir, sí. hay aquí un conjunto de autores, de escritores, pensadores, que no es fácil encontrar asociados con este tipo de imágenes. Entonces yo resalto esto, a mí me parece un excelente trabajo, no solo ya el aspecto fotográfico, yo no soy fotógrafo, pero bueno, hay que ver esto, disfrutar esto, vivir con esto, porque esto es lo que tenemos aquí enfrente. Ni siquiera tenemos que ir al otro lado del mundo, no, eso está aquí. Decía un amigo, pues bueno, no es mi amigo, no me quiere mucho. Dice así, sí, tú los toma con un lente que lo hace ver todo más grande. Es re fácil. O sea, es bien más grande, pues fácil. Métete y búscale y ten la paciencia y por esto. Esto que mencionas tiene que ver mucho. ¿Te acuerdas lo que mencionabas sobre la emisión electromagnética del Sol? Sí. Las longitudes de onda, la luz se descompone, al final de cuentas se comporta de manera electromagnética. Y las longitudes de onda son las que nos dan los colores. El ojo humano detecta, híjole, no quiero equivocarme, si digo una burrada, les pido me disculpen, ¿no? Desde antes, va entre los 460 y los 570, ¿no? En ese rango es los colores visibles, el espectro que nuestros ojos detectan. Los gatos ven diferente, los perros ven diferente, y a través de filtros, las moscas. Y por ejemplo, quizá algunos de ustedes tuvieron dos ejercicios en sus laboratorios de física donde ponemos un prisma y a través del prisma difractamos y se ven las longitudes de onda, ¿no? De ahí sale la bandera LGTB, una cosa así, pero bueno. Eso es la portada de perdón, no, pero se me hace muy bien porque significa diversidad. Ahí está la portada de Pink Floyd. Por ejemplo, sí. Los colores bajo el agua es un gran filtro el agua. Si nosotros somos la superficie del agua, otra vez voy a poner un ejemplo, al incidir la luz aquí, la longitud de onda más grande es la del color rojo dentro del espectro visible que nosotros vemos y es muy grande y menos del metro ya se perdió el color rojo. Después sigue el color naranja, penetra un poco más. Después el color amarillo, todavía un poquito más. Y los que más entran hasta cierta, dependiendo la transparencia del agua, es el verde y el azul. Un ejemplo. Yo ahorita ando buceando y doy una rasgada a una piedra, una concha y me corto y empiezo a sangrar. Depende de la profundidad en la que yo esté, o se ve verde o se ve azul. Ni soy marciano ni de sangre azul. Simplemente los colores fueron absorbidos por la columna de agua. Entonces, ¿qué hacemos para yo tomar estas fotos? Por supuesto, va gente que, ay Juan, pero yo vi eso y no se ve así. Pues no llevas lámpara y no llevas un flash. Los flashes tienen un grado de temperatura que se llaman grados Kelvin. Y dependiendo, yo puedo hacer que todas las fotos me salgan con fondo azul. Tengo unas fotos en color verde, pero yo tengo que modificar la cámara junto con el flash
y puedo ponerle para que me salga en color azul el fondo. Y todavía más allá, las nuevas cámaras, tú le pones los presets, los ajustes. Voy y tomo una foto, hago la modificación en la cámara, todo, y queda azul. Y las demás fotos del día, todas me van a salir con fondos azules. Oye, si yo fui a bucear ayer y el agua estaba verde, sí, pero yo le moví a mi cámara para hacer todo esto. Y se puede. Entonces, yo utilizo flashes. Y los flashes, el más potente que tengan, no da la luz más de 12 pies. Sí, estamos hablando 4 metros. 4 metros. Pero, aún así, no son los 4 metros. 4 metros serían para allá, pero lo que mi ojo y mi cámara detecta es la luz de rebote. Entonces, no son 12 pies, son 6 pies. Entonces, lo que si yo quiero que mi flash más potente y todo esto, pero después hay otro problema. Hay muchísimas partículas en suspensión en el agua, a menos que sea un agua de un río, así totalmente, un lago transparente, padrísimo. Entonces, tengo que poner una inclinación. Si yo quiero que salga un fondo oscuro como en ese caballito, lo logro con una inclinación de la cámara, con una inclinación de los flashes y como con 20 fotos antes para que me salga. Para que salga. Ya cuando, así no, está. Y ya cuando, ya se fue. Ya se fue el caballito, el pesito. Pero bueno, esto es paciencia. Y viene la parte que sí lo voy a decir y ahora sí ya me la creo. Viene la parte artística y la parte creativa. Cuando tú me dijiste de las frases, dije, no, es que una cosa es escribir un libro y otra cosa es plasmar un libro. Yo quiero escribir un libro con colores, los colores que le doy gracias a la luz, los colores de cada organismo que me refleja. Y digo, ¿cómo voy a hacer una narrativa sobre esto? Y dije, me voy a poner... Es lo bueno de la digitalización. Dije, voy a buscar frases célebres de personas que a lo largo de la vida, no voy a decir como algún presidente de México, los he leído todos, pero me gusta lo que representan o han representado ante la historia y la humanidad. Y para mí uno de ellos fue Gaudí, que es mi sueño ir un día a la Sagrada Familia en Barcelona, ¿no? Así es. Que ya se debe terminar la iglesia en este año, ¿no? El 26. Eso amenazan con cada año dices, oye, ahora, verdad que sí. Y fue que puse algunas frases célebres. Además, quiero mencionar algo para mí importante en su momento. Usted ya tiene casi 10 años, el libro, muchas personas es increíble porque todavía es un libro que con un tiraje de 5,000 ejemplares. Sí. Ya no se tiran 5,000 ejemplares. Me dicen las personas que, oye, pero ¿y cómo sé qué es esto? A ver, ¿qué es? ¿Es un caracol? No. ¿Cómo que no es un caracol? No, es un cangrejo. ¿Y entonces cómo se...? Mira, si te vas al final... Al final, claro. En el glosario, no sé el índice, el glosario, hice la fotito chiquitita, ¿no? Hice en la página... Yo dividí el litoral de Acapulco, el municipio, en 7 regiones, porque antes eran 7, ya me aumentaron una. Ya la siguiente edición voy a tener que hacer 8. Las 7 regiones del Estado. Sí, las 7 regiones del Estado, sí. Quise hacer una analogía. Y entonces pongo el nombre científico y el nombre coloquial. No en todos los tengo, pero bueno. Después, en cuál de las zonas lo tomé, a qué profundidad, y hice una georreferenciación con un GPS. Porque si yo quiero ir otra vez y tomar la foto donde yo lo tomé, pues voy a ir a buscar. Pretendo en algún futuro quizá poder volver a hacer otro libro y estoy seguro que va a haber un decremento en la biodiversidad de lo esa que nosotros tenemos. Esa es la pregunta que a mí me hace, ¿no? Esa es la idea. ¿Todo esto se vio esto afectado con Otis? No, fíjate que los sitios de buceo afortunadamente no fueron afectados por Otis. Los arrecifes artificiales que tengo puestos allá desde hace, que pusimos en convención, que no soy yo, con el gobierno del estado, pero les vendimos la idea y un amigo mío y yo lo hicimos. Sí se movieron algo, pero se han movido más por efecto de los anclajes de las embarcaciones que no respetan. Se debe hacer un ordenamiento marítimo para poder decir dónde se pueden echar las anclas y dónde no se pueden echar las anclas. Sí. Y porque con eso también dañamos muchos de las coberturas coralinas en muchas partes del mundo. Tengo entendido que ahí frente a Palmitas hay ahí es donde pusimos los arrecifes artificiales. Pero las Palmitas es un área dentro de la Roqueta. De la Roqueta. Sí, en el canal de Boca Chica. Pero jóvenes, no sé si les quede dudas, no me he preguntado nada. Ahí me quedó la duda de cuál el futuro, sí. No, porque en realidad es fantástico, ¿no? Plantear todo desde el contexto y las cuestiones científicas. Es algo que ha hecho falta aquí en el museo, hablar sobre la flora y la fauna local, porque nos hemos acotado más a la historia social y estas cuestiones, ¿no? De la construcción naval. Pero era algo que queríamos hacer desde hace tiempo.
hablar con una persona que estudia biología y explicitara muy bien pues las condiciones en las cuales está Acapulco. Pues les tengo una propuesta. Ahorita tengo un catálogo de fotos, se las voy a mandar. Hoy expuse en la Escuela de Ecología Marina, está la segunda semana de ciencia y estoy exponiendo y les voy a mandar una foto de esas, el catálogo, y se las quiero regalar si les gustaría ponerla aquí en el museo. Con mucho gusto, claro. Mide 60 por 90 y con mucho gusto sería una de mis aportaciones a la cultura. Y es cuando yo decía hace rato que ahora sí me la creo en el arte, porque finalmente hoy veo que este libro va a ser una referencia para las siguientes generaciones, claro, en donde puedo mostrar, pero yo no quisiera que eso fuera la referencia, es, mira, esto es lo que había. Híjole, no, debemos de pensar en el hoy como en el mañana y no en el pasado, lo que había. Debemos decir, esto es lo que tenemos y orgullosamente lo hemos sabido conservar. Si podemos hacer eso, híjole, estamos cumpliendo uno de los puntos más importantes de desarrollar la vida y el crecimiento personal de las siguientes generaciones, que les debemos dejar el mundo, como inicié al principio. A mí el mundo no me lo entregaron en estas condiciones y no me gustaría dejarlo en estas condiciones. A mí me enseñaron desde muy chico que al lugar a donde yo fuera, por una parte de una formación escultista, que muchos se pueden reír de todo esto. Ay, ¿eras Boy Scout? ¿Los niños vestidos de bobo? Sí, a mucha honra, porque es una parte formativa de mi vida. Y me enseñaron que a donde yo fuera, nunca ensuciara. Que lo dejara al menos como lo encontré, pero nunca en peores condiciones. Y si podía dejarlo en mejores condiciones, eso es. Y esto es una parte como un compromiso de veras, auditorio, Marcelo, Alfonso, en lo que es mi vida. Yo me la paso dando muchas conferencias al año, pero no todas son aquí en escuelas, por supuesto, en universidades, pero voy desde un jardín de niños hasta un doctorado. En unos días me voy a un doctorado a la Universidad Autónoma Metropolitana, estoy en un congreso en donde hablan de la iluminación en la construcción y las bondades que tiene la luz. Y hoy les digo, quiero que vean la luz también en la otra parte electromagnética y lo que está causando en nuestro planeta por efecto de esa capa que nos está envolviendo y que no deja salir toda esa luz al espacio. O sea, hay que darle luz. Y también quiero mencionarles algo que se me pasó a decir. Dentro de los sistemas hidrometeorológicos, perdón que cambie de tema, pero es que lo tengo que decir esto antes, es los ciclones, los huracanes. Al final de cuentas, si sabemos ahora qué es el combustible, el agua caliente, y esto lo teníamos aquí en esos momentos, y que se desvió porque iba para arriba. 15 días antes tuvimos el Max, el huracán Max, y pegó y golpeó ahí. Lástima que golpeó ahí. Pero cuando iba para allá arriba, esos días nosotros tenemos las temperaturas más altas de todo el estado, desde el sur acá hasta Zihuatanejo, y se desvió para acá, claro, y encontró las condiciones ideales para que se desarrollaran. Y esos huracanes, al final de cuentas, cuando me dicen, oye, después del huracán no se enfrió el agua. No completamente, pero sí saca mucha de esa temperatura que está almacenada, y eso es parte de las funciones de la regulación de nuestro planeta. Los monzones, que se llaman así allá en Oriente, los ciclones van a ser ciclones aquí en China. Y luego también, que por favor, no dije, es que era como un tornado. Mira, espérate, no tienes tú la visión macro, no estabas allá con el avión cazahuracanes para estar viendo, pero es que yo vi como que era viste nada, de noche no sabía nada que veías volar cosas, con láminas sobre todo, ¿no? Y la lámina y la antena del vecino y todo lo que veías, macetas. Aquí arriba llegó un refrigerador, es que sí, oye, en la terraza del museo. Era el mío. Se voló, ¿no? Bueno, sí, esto es importante también decirlo, y si quieren rematamos con la parte final, y que tengo que darle su crédito más que nada a mi compañero Alfredo Zárate, de lo que es muy probable que suceda en Acapulco, que dijiste que querías saber qué es lo que va a pasar. ¿Ya se los puedo decir? Sí, claro. Digo, tú te haces responsable. No. Es que fíjate que te vas a echar la culpa. Sí, échenme la culpa. Fíjate que a raíz de que el Otis empezamos con la red hidrográfica, después con todo esto, pues ya yo soy coautor, aunque él hizo la mayor parte de todo esto, de un artículo donde habla sobre la expansión térmica del agua. La expansión térmica es, tú sabes que en las clases de física nosotros calentábamos un metal y veíamos cómo se dilataba, cómo se contraía. Y bueno, pues resulta que
Cuando empezamos a estudiar todo esto, vimos que el agua se expande con la temperatura. Y estamos hablando que hay registros que hasta los 2000 metros de profundidad se han detectado el calentamiento, no en grados superlativos, pero hay un calentamiento por estas boyas vagabundo que yo les mencionaba hace rato, y detectan ese cambio en la temperatura. Entonces podemos decir, oye, si tenemos otro sistema hidrometeorológico, ¿podemos tener otro Otis? Claro, hay una ruta ciclogenética que parte de lo que se conocen como piscinas o albercas de agua caliente desde Nicaragua, Guatemala, incluso en el istmo de Tehuantepec. Entonces, cuando estas piscinas de agua caliente tienen las condiciones idóneas para que se forme un huracán, siguen una ruta y es paralelo a la costa. Yeah. Algunos se van más mar adentro y otros se quedan más acá, dependiendo, y por eso es que a nosotros nos interesa desarrollar nuestra huella sonográfica en aguas más bajas, ¿sí? Y él se pone a estudiar todo esto, me dice, oye, está sucediendo esto, nuestro marco teórico, digamos, todo, ¿verdad? Hicimos, sale el artículo. Hemos estado buscando revistas, ya una ya fue aceptada, está en revisión, nos van a decir, cuando tengamos el artículo me gustaría compartírselo, pero está muy técnico todavía. Pero hace unos días que platicábamos, él y yo, y el análisis que hemos hecho es, ¿por qué en la costa de acá, lo más conspicuo, lo estamos viendo en Revolcadero, en Bonfil, donde el otro día se acerca un gerente de un hotel, creo que fue del Mayan, no me acuerdo qué hotel allá, el mar ha ido avanzando, y resulta que ya los muros de contención ya les llegó, entonces ya no tienes playa, no, ¿cómo estamos? Y le está quitando jardines, y ya me parece que faltan pocos metros para una de las albercas. Entonces, durante años hemos visto y sabíamos que el nivel del mar ha ido subiendo, y decíamos que cada década íbamos a tener 1 o 2 centímetros por el derretimiento de los casquetes polares. Aquí no funciona el terraplanismo, ¿verdad? Entonces, y sí, tiene mucho sentido. Ahorita sabemos que muchos de los icebergs cada rato se desprenden, que los glaciares que han ido desapareciendo, en el caso de Argentina y Chile, y bueno, y en Canadá también. Entonces dices, sí, tiene sentido. En Groenlandia, no se diga, en Rusia. Entonces decimos, bueno, si va a ser 1 centímetro cada 2 décadas, a lo mejor digo, no, pues no me importa, pobrecitos de mis tataranietos, ¿no? Pero mala onda. Pero es que, insisto, tenemos que dejar el planeta como estaba. Pues resulta que un grupo de científicos de una universidad de Inglaterra hizo un estudio y detectan algo que nadie había detectado, que va muy relacionado con el artículo que nosotros hicimos. No la expansión, la sobreexpansión térmica de los océanos dio lo que ahorita ya cuando es muy grande o súbito, cuántico, ¿no? Un brinco cuántico en la elevación del nivel del mar. Lo que creíamos que en cada década 2 centímetros, no, en un solo año, 2024, una elevación de 52 centímetros. ¿Cómo? Perdón si me equivoco, 52, 54, lo leí, tengo el artículo, ¡pum!, se eleva. Y fue a partir del 2024. Podemos conciliar y cotejar cuándo les empezó a pegar esta elevación acá en Diamante, en el 2024. Y en Pie de la Cuesta, ¿no? También en Pie de la Cuesta. Si conocen dentro de la bahía, hemos tenido, váyanse al Cano, váyanse a la playita, cuando tenemos mar de fondo y tenemos mareas vivas, y si llega esto, el que se les mete el mar al Cano. Y ahora las zonas federales, que donde llegaba la última ola son 20 metros, ahora se recorrió. Ahora resulta que hay hoteles, y esto ya viene desde hace varios años, no es nuevo, que varios hoteles ya están construidos en las zonas federales. Ahí ya no puede la Semarnat decirle, me quitas, me destruyes. El mar mismo se está subiendo, no es culpa de ellos, ¿no? Y hace 80 años, cuando se construyeron estos hoteles, no sabíamos que iba a suceder todo esto. Entonces, la elevación del nivel del mar por la expansión térmica del agua, del mar, pues nos va a causar problemas mientras sigamos viviendo en una economía y en una industria de emisión de gases efecto invernadero. Correcto. Que ya está comprobado que sí, las energías limpias sí tienen la litio, y que es que pobres gentes de África y de todo esto, y que lo están explotando, y que sí, pero hay otros tipos ahorita ya del hidrógeno, de la humedad, hay diferentes. Los chinos están haciendo unas cosas maravillosas, pero los islandeses acaban de hacer unas cosas impresionantes en los
paneles de silicio que hasta aún de noche funcionan con la luz del sol, el concentrador, la burbuja, la esfera que lo concentran, la llenan de agua y es una concentración y que hay mucha tecnología que se está desarrollando, pero la economía mundial está basada en el petróleo, desafortunadamente. Hubo un ¿cómo se llama? Impasse durante la pandemia que generaron más economía con unos frasquitos de ese tamaño de 2 milímetros que se llamaban vacunas. Sí. Dejaba más el agua en frasquito que el petróleo, que un barril de petróleo, al final de cuentas. Sí. Pero ahí es parte de la economía como la vemos y como lo observamos. Pero para tener un mundo mejor debemos de pensar en que si queremos dejar algo a nuestra estirpe biológica, y en mi caso, por supuesto, es la prioridad, salvaguardar las vidas humanas, y en segundo lugar, no solamente, y la infraestructura, por supuesto, para poder tener una vida digna y de calidad, pero para mí es muy importante los ecosistemas, porque gracias a los ecosistemas son los que nos dan los productos. Nosotros vivimos de los sistemas ambientales por lo que recibimos. Y en el caso de los ecosistemas marinos, que yo vivo mucho bajo el agua, para mí es importante tratar de dejar un mundo mejor, no solamente con mis conocimientos, con las estrategias basadas en las soluciones que veo, que yo quiero seguir. El año que entra hay una buena noticia, les quiero dar ahorita. La isla La Roqueta, que siempre ha sido dicho por años por un amigo en común, por nuestra amiga Robin, que ya estaba hecho el decreto. Fui en noviembre del año pasado para ver si podíamos acelerar, porque dije, yo no puedo trabajar en restaurar esos corales. ¿Te refieres al decreto de zona protegida? Sí, no está hecho. No. En Semaná, por todo lo que circunda la isla, no está hecho. Y ellos habían dicho que sí. Y entonces fui, a las personas que están ahí son amigos míos en áreas marinas protegidas. Digo, oye, ¿por qué no le echamos la mano? Ya vamos a adelantarlo. Yo quiero empezar a trabajar con los corales, pero necesito que ya salga el decreto, que ya va a salir, que ya va a salir, que va a salir. No. Entonces, fue en noviembre, fue en diciembre, fue en enero, casi una vez al mes estuve yendo. Y me dijo, Juan, no hay nada, ya déjate de cosas, que hay que hacerlo. Pero ya está hecho, que esto que no está hecho. Entonces ya me trajeron desde que se origina la CONAM y Semarnat. Dice, ella es la que hace todo esto. Ya somos amigos. Y Juan, no ha venido nadie. Vinieron y preguntaron, hicieron los datos, pero no metieron nada, no tenemos nada. Entonces dije, bueno, ¿qué necesito? Hacer el estudio previo justificativo, no es el técnico justificativo. Y ahorita se está elaborando en colaboración con ellos. Ellos han hecho, tengo que reconocer, ellos han hecho la mayor parte, ya han estado viniendo y se va a hacer todo dentro de un polígono. Lo que nos manifestaban aquí era que no se cumplía con el número, el tamaño de la isla para poder declararla. Más sin embargo, hay otras herramientas que puedes decir, un santuario, que es de aquí a aquí, podemos declararlo. Entonces yo le dije, yo nomás quiero un santuario para poder trabajar con los corales y que yo tener esa herramienta de que nadie se meta ahí y mandar un guardaparque si fuera posible. Sí, no, pues. Dicen, lo vamos a hacer un parque natural, marino protegido, donde cuando entras, por usufructar la naturaleza, con muchos parques marinos te dan una cintita que te cuesta 50 pesos y puedes ingresar. Yo sé que las personas que me escuchan ahorita, pues los que hacen la travesía de ahí, de Caleta acá, las lanchas y todo, van a pegar el grito en el cielo, pero ¿cómo hacerles entender que si estas lanchas han trascendido durante tantas décadas y han mantenido sus familias, ¿qué va a pasar el día que ya la isla de La Roqueta queda pelona completamente y donde no va a haber nada de vida marina? ¿De qué van a vivir? Yo me pongo a pensar de esa manera, pero ahí nos queda la Virgen, pues le vas a tener que rezar, porque solamente, porque esa nomás te va a dar chance de irla a ver, y a lo mejor podemos sacar otro tipo de turismo, lo que había antes, y les puedo enseñar las fotos de mi libro. Entonces, sí, pues. Pero llegar a ese punto, la verdad que tenemos que hacer una conciencia tremenda en toda nuestra comunidad, y de ahí es que yo, y se los digo y se los ofrezco, quien quiera que yo vaya y le dé una conferencia, yo no cobro por mis conferencias, por mis pláticas, por llevarles las imágenes, por hacer exposiciones. Claro, si se venden, yo tengo que vivir de algo. Pues sí, y con por mis fotos es como yo mantengo las investigaciones que hago. A mí no me patrocina nadie. Bueno, sí, tengo una fundación que se llama Eduardo Barner, mi hermano. ¿Cómo me ayuda? Él es la fundación, es quien me ayuda a mi hermano. Le decimos de broma que tú lo conoces. Eres su ídolo desde que le explicaste lo a los corsarios. No, hombre, a todo el mundo le dice la historia de los corsarios chueco, ¿no? Pero se las mantiene. Pues es esto que les digo, que hay que tener mucho ojo con lo que viene en los siguientes años y que no debemos de construir al ras del mar. Si pudiéramos construir a raíz de ahora
por lo menos 200 metros atrás, en estos nuevos desarrollos que va a haber en el estado, que quieran hacer la Riviera San Marcos, que quieran hacer la Riviera acá, esto es una tontería seguir haciendo eso. Perdón, pero porque siguen con el mismo modelo, claro, que ya ha demostrado que no funciona, ¿no? Y que se crean problemas. Sí, así Yo recuerdo, mira, ahorita me viene a la memoria, en el año 2008, a Acapulco llegó la expedición de Olivier Pitras, una expedición marítima que se hizo. Este hombre de nacionalidad francesa, pero está radicado en Tromsø, Noruega. Entonces salen con un barco de Noruega, pasan a Islandia, pasan a Groenlandia, pasan el famoso Paso del Noroeste por el norte de Canadá para el Pacífico. Es una cosa impresionante. Sí. Entonces, y el propósito de la expedición fue estudiar en las costas de América del Norte los efectos del cambio climático. Entonces hacen una primera parada en Vancouver para ver ahí cómo se está preparando, si es que se está preparando Vancouver para el aumento exactamente del nivel del mar. Bueno, hay un episodio. Después pasan a San Francisco y ahí asisten a un encuentro que hay sobre tecnologías para esto que tú estás mencionando, para el estudio del mar, para el estudio del clima, etcétera, etcétera. Y luego vienen a Acapulco, en donde estudian los efectos del cambio climático en el turismo. Ese es el tema aquí. Nosotros, a partir de cuando ellos llegaron, nosotros los asistimos a ellos desde que nos enteramos que salían, tuvimos contacto. ¡Padre! Y los llevamos, los recibieron en el Club de Yates, ahí logramos que los recibieran, porque ya ves que no es sencillo ahí. Luego hubo una conferencia en ecología marina, hubo conferencia en el Club de Yates, y recuerdo muy bien lo que Olivier Pitras decía, es que este asunto del calentamiento global no es como en las películas, que llega la ola gigante y acaba con todo, y bueno, no, esto es cierto. No, pero es que no va a ser así, dice. Existe. Y precisamente lo que tú mencionabas, los mantos freáticos se van a contaminar. La intrusión salina en los pozos de agua. Y número dos, los mantos freáticos, al subir el nivel del mar, también van a subir los mantos freáticos. Y lo primero que va a afectar van a ser los drenajes. Y ya está pasando, ya pasó. Y luego siguen los cimientos de las casas. Y ya está pasando. Es decir, él comentó que toda la zona de, por ejemplo, la parte de donde está la Colosio. Eso está desde antes. INEGI antes del año 2000 ya estaban. Estos eran terrenos, tienen una vocación y eran agrícola porque eran humedales. Nada más que bajo un decreto de un gobernador dijo: todos los científicos, biólogos, ingenieros, ustedes son una bola de tarados. Y los rellenaron. Por ley se va a construir y va a ser un desarrollo turístico. Sí. Hicieron otra cosa. Los que hicieron fueron las grandes compañías constructoras. Imagínate una persona, yo conozco una amiga mía muy querida, que todo su sueño era tener una casa propia y que haya metido ahí la parte del Infonavit, lo que le sigue quitando. Le digo, ¿y cómo vive? Cada vez que llueve. No, pero sigue viviendo ahí. Dice, ¿pero a dónde me voy a vivir, Juan? ¿No? Dice, no, pues me voy a vivir. Lo bueno que hizo, compró una casa de segunda planta. Ya están entrenados. Es la parte de la adaptación del ser humano, que es algo de las palabras que más vamos a escuchar por esto que mencionas. Es la adaptación y la mitigación. Yo creo que adaptarnos es lo que está haciendo mi amiga, que se sube al segundo piso y pues de ahí pondrá un muelle, ¿no? Algún día. O crecer en palafitos. Y la otra es la mitigación. Es lo que nosotros podemos hacer hoy como seres humanos para tratar de buscar esas estrategias y mitigar, disminuir esos peligros en el futuro, que están creciendo muy rápido. Muy rápido. Así es. Bueno, entonces, no sé, Alfonso, ¿algo más? No, pues nada, fantástico. Bueno, creo que lo que nos queda, en primer lugar, agradecerte, Juan. Gracias. Esta plática que ha sido con ustedes.